Las funciones de los transmisores son las opuestas a las de los receptores, es decir, sus funciones fundamentales son modular la señal, convertir la señal desde banda base a radiofrecuencia y amplificar la señal para que llegue hacia el receptor. ¿Y eso cómo se hace? Pues con el modulador, el mezclador y un amplificador de potencia, que es el que amplifica la señal para, a través de la antena, enviarla hacia el receptor. La ventaja que tenemos dentro de los transmisores es que en los transmisores solo trabajamos con el canal deseado y no con más canales, es decir, no hay interferencias, como si teníamos los receptores que nos llegan todos los canales. Con respecto a este elemento, el filtro duplexor, que suele tener unas pérdidas asociadas de unos 2 o 3 dB, o si fuese un conmutador sería unas pérdidas un poquito más pequeñas, entre 0,5 y 1 dB. Recuerden, se usaba un filtro duplexor o un conmutador dependiendo si estábamos usando un tipo de sistema de control de acceso al medio diferente u otro. Pues con esto me gustaría hacer la siguiente indicación. Supongamos que el amplificador de potencia tiene una eficiencia menor del 50%. ¿Eso qué significa? Que si nosotros queremos aquí una potencia de salida de 1 vatio, pues el amplificador de potencia necesita consumir más de 2 vatios para generar ese vatio de potencia aquí a la salida. Eso por un lado. Y por otro lado, supongamos que tenemos 1 vatio aquí en la potencia de salida del amplificador de potencia. 1 vatio. Pues debido al filtro duplexor se pierden más de 300 milivatios en el filtro S. Un poquito menos si fuese un conmutador. Y por tanto, hacia la salida, hacia la antena, salen, en el caso de que estemos usando un duplexor, unos 700 milivatios, y en el caso de que estemos usando un conmutador, unos 900 milivatios. ¿Esto qué significa? Que es muy importante saber qué elementos tenemos aquí para conmutar entre recepción y transmisión, porque ahí van a haber unas pérdidas asociadas, y esas pérdidas hay que tenerlas en cuenta a la hora de dimensionar el amplificador de potencia que nosotros tenemos, y además de elegir qué tipo de amplificador de potencia vamos a utilizar. El transmisor de conversión directa sería pues aquel en el que hay una única conversión desde banda base hasta la señal, hasta la frecuencia de radiofrecuencia. Si lo estamos haciendo en modulaciones digitales, pues ya estaríamos haciéndolo en fase y en cuadratura para aprovechar también para hacer la modulación. Luego vendría el amplificador de potencia. Si tuviese que poner el amplificador de potencia, necesitas una redactación y luego ya lo que sería el filtro duplexor, el conmutador y hacia la salida. El problema de este transmisor de conversión directa es que la señal de salida del amplificador de potencia está centrada a la misma frecuencia que la frecuencia del oscilador local, puesto que estamos convirtiendo de forma directa hacia la frecuencia que nosotros hayamos puesto aquí en estos osciladores. Y por tanto, si aquí tenemos un oscilador que está oscilando a una frecuencia determinada y la potencia de salida del amplificador de potencia está a esa misma frecuencia, además como aquí tenemos un nodo de alta potencia, esa potencia podría a través del sustrato del circuito, a través de diferentes elementos del circuito, podría ir hacia el oscilador local y perturbar la oscilación del oscilador local, con lo cual tendríamos problemas. Entonces, para evitar eso, en lugar de usar un único oscilador, podríamos usar 2 osciladores, los mezclamos entre sí para generar lo que es la frecuencia a la que vamos a trabajar a la salida. De forma que cuando ya mezclemos aquí a la salida y tengamos la señal a la frecuencia que nosotros queremos, esa frecuencia no va a ser la frecuencia de trabajo del oscilador 1 y del oscilador 2, sino será una frecuencia que será la multiplicación de omega 1 por omega 2. Y por tanto ya no hay tantos problemas de que se pudiera producir esta perturbación del oscilador local. También podemos tener un transmisor de conversión en 2 pasos, es decir, una primera conversión en fase y en cuadratura y luego una segunda conversión para llevarlo ya a la frecuencia de trabajo, de salida. La ventaja aquí en este caso también es la misma que habíamos dicho antes. La frecuencia de salida no va a ser la misma frecuencia que tiene este oscilador ni la misma frecuencia que tiene este otro oscilador, con lo cual no habría, como decimos aquí, no habría perturbación del oscilador local por parte de la señal de RF de salida. La otra ventaja es que la modulación de las señales IQ se hacen a frecuencias más bajas, porque después con este otro oscilador sí que lo subimos a frecuencias altas, y con lo cual los problemas de desaparamientos entre los canales I y Q podrían ser menores que lo que sí ocurría en los casos anteriores, puesto que ya directamente pasábamos desde banda base a radiofrecuencia. El inconveniente es evidente, hay más componentes, y también si tenemos
A la salida del segundo mezclador podríamos tener tanto la banda deseada como no la deseada con la misma amplitud. ¿Esto qué significa? Vamos a ver. Nosotros aquí vamos a tener el canal en fase en cuadratura sumado en omega 1, porque hemos multiplicado aquí por omega 1. Pero si el oscilador local este tiene segundo armónico, pues también podría aparecer señal en 2 omega 1. Entonces necesitamos este filtro para intentar minimizar todo lo que es el segundo armónico, el efecto de tener un segundo armónico muy elevado del oscilador local este. Luego aquí multiplicamos con coseno omega 2 y vamos a tener la señal en omega 1 más omega 2 y en omega 1 menos omega 2. Y por tanto necesitaremos aquí un filtro que quite una de ellas, por ejemplo omega 1 menos omega 2, y se quede solamente con la señal que está en omega 1 más omega 2, ¿no? Entonces, como decimos aquí, a la salida del segundo mezclador tenemos tanto la banda deseada como la banda no deseada con la misma amplitud, y por tanto el filtro paso banda este de aquí debe atenuar la señal indeseada pues del orden de 50 a 60 dB. Normalmente eso suele ser con un filtro externo y eso es caro. El problema de hacer filtros externos implica que necesitamos estamos en nuestro chip, tenemos que salir hacia afuera con una patilla para tener el filtro por fuera y luego tener una patilla de entrada para después entrar hacia el amplificador de potencia. Y todo lo que sea elementos externos a un chip, pues significa más costes. Pues más costes no solamente de ese elemento, sino del montaje de ese elemento y el apareamiento y las adaptaciones, etcétera, etcétera. Como resumen, podemos decir que el super heterodino o el de doble conversión que estábamos viendo ahora tiene un funcionamiento bastante fiable, igual que en el caso del receptor. El planeamiento de frecuencia es flexible, no hay problemas con el oscilador local, puesto que tenemos dos osciladores locales, cada uno trabajando a frecuencias diferentes de la frecuencia que vamos a sacar a la salida. Y también es sencillo cancelar el offset de continuo porque no estamos trabajando directamente desde banda base hacia alta frecuencia, sino estamos trabajando desde banda base a una frecuencia intermedia y luego desde esa frecuencia intermedia a alta frecuencia. El inconveniente es evidente, es más caro, es más voluminoso y además consume mucho más. Los transmisores de conversión directa evidentemente tienen un bajo coste. El planeamiento de frecuencia es bastante sencillo, puesto que es simplemente un único oscilador local que te lleva la señal hacia alta frecuencia, o dos osciladores multiplicados pero para hacerle el mismo efecto. Son más integrables porque tienen menos componentes y no hay con tantos componentes externos, y no hay problemas con la frecuencia imagen, puesto que no hay frecuencia imagen porque es una conversión directa. Los inconvenientes que tiene es que como se hace una conversión directamente desde banda base a red de frecuencia, pues podría haber problemas en asimetría y IQ, puesto que se está pasando directamente de banda base a alta frecuencia. Es más difícil hacer eso que pasar de banda base a una frecuencia intermedia y luego de frecuencia intermedia a frecuencia alta. Veíamos que había una serie de problemas con el oscilador local que se podía solucionar pues, usando dos osciladores locales o otro tipo de esquemas. Y también podría haber problemas con la cancelación del offset, ya que trabajamos directamente de banda base hacia RF y por tanto en banda base siempre hay problemas con el offset de continuo y hay que tener cuidado con esto.